los héroes deberían matar. Ey, ey, ey. Hola, ¿cómo están? Yo muy bien, por cierto. Gracias por el apoyo en el video anterior. Sé que no es mucho por ahora, pero igual muchas gracias por todo el apoyo. Y si ven que la edición está diferente, es porque quiero experimentar y no quedarme solo en un estilo. Así que voy a experimentar y me inspiraré en Yezan. Claramente no será exactamente igual a él, por eso dije que me inspiraré. Pero bueno, el tema de hoy será, ¿los héroes deberían matar? Bueno, y para hablar de este tema, utilizaremos la serie Invencible. Vamos a ver la evolución que tiene Mark en las 4 temporadas que hay publicadas hasta la fecha de este video, y analizaremos si los héroes deberían matar, cuáles serían las consecuencias de dicho acto y la historia de la serie. Iniciamos la serie con los Guardianes del Globo salvando la ciudad. Esto nos presenta un mundo donde ya hay superhéroes establecidos y personas con habilidades sobrehumanas. Aquí conocemos a Mark, un chico aparentemente normal que vive con su mamá, Debbie. Sin embargo, él es hijo de uno de los héroes más grandes del mundo, Omni-Man. Omni-Man es un alienígena del planeta Viltrum que llegó para proteger a los humanos, pero conoció a Debbie, se enamoró y tuvieron a Mark. Mark es un tipo normal y sin superpoderes. Desde niño le encantaba la idea de tener habilidades como su papá y ser un gran héroe, pero todavía no las tiene y espera el día de obtenerlas. Esto cambia un día mientras trabajaba, cuando finalmente logra despertar sus poderes. Se lo cuenta a su padre y comienza a entrenar con él. Omni-Man lo lleva a hacerse su propio traje de superhéroe, le enseña más cosas y, al final, Mark recibe su traje y decide llamarse Invencible. Un día, los Guardianes del Globo reciben una alerta y todos van hacia su base sin saber qué está pasando. Al llegar, se dan cuenta de que ninguno de ellos activó la alarma, descubriendo muy tarde que es una trampa. En ese momento llega Omni-Man para destruirlos. Los guardianes no entienden la situación y piensan que está siendo controlado mentalmente, pero no hay tiempo. Es él o ellos. Así empieza una violenta pelea en la que Omni-Man va matando a cada uno de los miembros hasta cumplir su objetivo. Sin embargo, como los héroes se defendieron muy bien, Omni-Man queda gravemente herido y cae desmayado. Poco después llega Cecil, el director de la Agencia de Defensa Global, quien invoca al demonio detective Damien Darkblood para que investigue el crimen. Mientras Omni-Man se está recuperando en el hospital, unos seres de otra dimensión, los Flaxans, invaden la Tierra para dominarla. Con la ayuda de un grupo de héroes adolescentes, como Rex Splot, Robot, Duplicate y Atomif, e Invencible, logran ganar tiempo y repeler el ataque. Esto le enseña a Mark que ser héroe no es fácil y que no siempre se puede salvar a todos. Después pasan varias cosas. Mark conoce a Allen el Alien, un inspector intergaláctico que viaja por los planetas para evaluar si pueden defenderse de amenazas externas. Más adelante, los Flaxans regresan para intentar dominar la Tierra otra vez. Como en su dimensión el tiempo corre mucho más rápido, han creado máquinas avanzadas capaces de hacerle frente a los héroes, hasta que llega Omni-Man y cruza el portal hacia su planeta para destruirlo todo. Tras esto, se hace pública la muerte de los guardianes originales, por lo que Robot forma un nuevo equipo con Monster Girl, Rex, Duplicate, entre otros. Finalmente, Mark viaja a Marte para escoltar a unos astronautas, donde un parásito alienígena logra infectar a uno de ellos, mientras que en la casa de Mark, tanto Cecil como Debbie empiezan a sospechar de Nolan, es decir Omni. Pasan los días hasta que aparecen varios cyborgs robóticos muy fuertes. Estos fueron creados por Sinclair, un científico loco que secuestra a jóvenes para torturarlos y convertirlos en máquinas, los reanimen, pero Mark logra detenerlo casi matándolo en el proceso. Mientras esto pasa, Debbie descubre la verdad. Nolan fue quien mató a los guardianes. Al mismo tiempo, Omni-Man descubre que Cecil le estaba preparando una trampa, así que decide matar a todos sus agentes y va a buscar a Mark. Logran revivir a Inmortal, uno de los guardianes del globo originales, quien ataca a Nolan enfurecido, pero no logra hacerle nada y Omni-Man lo mata de nuevo partiéndolo a la mitad. Invencible lo ve todo y no entiende qué está pasando. Es aquí donde Omni-Man le explica toda la verdad. Él sí viene del planeta Viltrum, pero los de su raza en realidad esclavizan planetas, y él no fue enviado para proteger la Tierra, sino para prepararla para la invasión. Omni-Man le pide que se una a él, pero Invencible no acepta, desatando una terrible pelea entre padre e hijo. Para darle una lección, Omni-Man empieza a matar a miles de personas inocentes a lo loco, usando el cuerpo de Mark para provocar los desastres. Nolan le da una brutal paliza y se dispone a darle el golpe final, pero se detiene al preguntarle qué le quedará después de 500 años. Mark, casi inconsciente, le responde: "A ti, papá. Te tendré a ti".
Tras escuchar esto, Nolan se quiebra, lo deja medio muerto en la montaña y se va de la Tierra completamente arrepentido. ¿Por qué me obligaste a hacer esto? Estás luchando para ver morir a todos a tu alrededor. Piensa, Mark. Vivirás más que cualquier ser frágil e insignificante de este planeta. Vivirás para ver este mundo desmoronarse y luego desaparecer. Cada persona, todo lo que alguna vez conociste, dejará de existir. ¿Qué crees que quedará para ti dentro de 500 años? Papá, te tendría a ti. En la primera temporada vemos a un Mark que apenas entra a este mundo de héroes con el que ha estado soñando desde que era niño, pero se da cuenta de que esta vida no es nada fácil. Descubre que no puede salvar a todos y que hay personas que son horribles. Pero, aunque acá vemos a un Mark que no mata, sí que lastima muy feo. Además, el descubrimiento de que su papá iba a dominar la Tierra le dejará graves secuelas. Por cierto, sé que no hablé de muchas cosas que pasan, pero es que no quiero que el video dure 1 hora o más. Así que me saltaré algunas cosas que, aunque son un poco importantes, prefiero enfocarme en lo más relevante. En la segunda temporada, vemos una realidad alterna donde Invencible es un dictador junto con su padre. Ahí nos muestran a Armstrong Levy en un grupo de sobrevivientes donde también están Robot e Eve. Sin embargo, los descubren y los derrotan. Justo antes de que eliminen a Armstrong, él logra librarse escapando a través de un portal. Después, volvemos con nuestro Invencible original, quien sigue siendo un héroe que ayuda a las personas. A pesar de eso, se siguen viendo las consecuencias de la pelea de Omni-Man, mientras Mark y Debbie intentan continuar con sus vidas. Más adelante, vemos a Armstrong llamar a los gemelos Mauler para que lo ayuden. Cecil descubre que los gemelos están tramando algo, así que envía a Invencible a investigar. Armstrong está utilizando una máquina creada por los Mauler para recibir información de otras realidades, pero al ver que Invencible está peleando con los gemelos, y al ser él un pacifista, se quita el casco de la máquina y esta explota. Pero Armstrong resultó estar vivo junto con uno de los gemelos, y se vuelve loco pensando que debe matar a Invencible. Después pasan varias cosas, como la llegada de uno de los alienígenas de Marte y que a Invencible le piden que vaya a Midnight City. Allí descubren a Airboy, el nuevo Darkwing, pero este descubre a Invencible espiándolo y decide atacarlo, aunque Mark logra vencerlo. Después conocemos la historia de Allen el Alien, quien era un ser del planeta Unopa, el cual fue destruido por los Viltrumitas. Algunos sobrevivientes escaparon y lograron huir a la coalición de planetas, donde Taedus, el líder, los recibe. Allí crean a Allen el Alien. Sin embargo, él no fue capaz de vencer a un Viltrumita, así que prefirieron enviarlo como oficial de evaluación planetaria. De ahí es de donde conoce a Mark. Allen le cuenta su historia a Taedus, pero este se muestra escéptico sobre si un Viltrumita realmente puede llegar a ser bueno. Pasan un par de días y conocemos más de la vida de Allen, hasta que, mientras estaba con su novia, llegan 3 Viltrumitas y le dan una paliza hasta dejarlo casi muerto. Al final, logran recuperar los restos de Allen y lo envían a un tanque de curación. En la Tierra suceden varias cosas, como que Debbie va a terapia, o lo que pasa con Monster Gale y Rudy, o sea Robot, pero en la forma humana que él se creó, porque originalmente era un bebé con deformaciones. Después, vemos que llega un alienígena del planeta Traxa y le pide ayuda a Invencible para que vaya a su planeta a salvarlos. Mark acepta y viaja allá, solo para descubrir que su padre, Omni-Man, estaba allí. Hola, hijo. Ha pasado tiempo. Aquí vemos lo que pasó después de que Nolan se fuera de la Tierra. Él se quedó deprimido y se sentía solo, hasta que salva a unos flaxanos y ellos lo reciben como a un héroe. Omni-Man se queda ahí y tiene un hijo, Oliver. Mark no puede creer lo que está viendo y rechaza a su padre e intenta irse, pero en ese momento llegan 3 Viltrumitas. Invencible pone a salvo a su hermano y a su madre mientras Omni-Man se enfrenta a los invasores. Andresa, la flaxana, le pide a Mark que cuide de Oliver, pero llega Lucan, un Viltrumita, y empiezan a pelear. Como Lucan es muy superior a Invencible, Omni-Man lo salva y se desata un combate en el que logra detener a Lucan y huye de ahí con Mark.
Después, ambos van a buscar a los otros dos Viltrumitas, pero llegan tarde y ven a varias personas sin vida. Omniman se enfurece y le pregunta a Mark por qué se preocupó por los Flaxanos sabiendo que eran débiles. Mark le dice a Nolan que él también se sintió así en la Tierra, pero no hay tiempo de hablar. Llegan los dos Viltrumitas restantes y comienzan a pelear. A Invencible lo están destrozando y Omniman tiene que ir a ayudarlo. Nolan le dice a Mark que no se contenga porque, de lo contrario, los matarán. Mark no quiere porque él no mata, pero no tiene opción. Es la vida de ellos o la suya. Después, Mark logra hacerle daño a Tula, la Viltrumita, y casi la mata, pero duda. No sabe si hacerlo o no, ya que su heroísmo se lo impide. Tula aprovecha el momento, lo apuñala y se prepara para rematarlo, pero Omniman lo salva otra vez. Sin embargo, Lucan reaparece y le da una fuerte patada a Omniman. Finalmente, los Viltrumitas se llevan a Nolan cautivo. Después llega el general Kret para felicitarlo y recordarle que ahora él deberá cumplir la misión de su padre. Le advierte que, si no lo hace, irán ellos mismos y los matarán a todos. Tras todo esto, pasa algún tiempo y vemos a un Mark ya recuperado y listo para irse. Sin embargo, Andresa le pide que se lleve a Oliver, ya que ella no vivirá el tiempo suficiente para verlo crecer, por lo que Mark accede a llevárselo. De regreso en la Tierra, Debbie se alegra profundamente por la vuelta de Mark, pero se sorprende mucho al ver a Oliver. Aunque al principio no sabe qué hacer, finalmente decide cuidarlo. Mark regresa a la universidad, pero Cecil aparece allí. Ya sabe lo de su hermano y lo amenaza con quitárselo, aunque al final decide no hacerlo. Después aparecen los Sequits, los parásitos marcianos que poseyeron a un astronauta. Los héroes entran a la nave, pero está infestada de estas criaturas y comienzan a tener muchos problemas, al punto de que los Sequits logran poseer a Atomic y a Robot. Afortunadamente, logran liberarlos, detienen la amenaza y se van de ahí. Pasan los días hasta que llega Allen el alien a informarle que Taedus es un Viltrumita que se rebeló contra el Imperio, y que lo envió a buscarlo para que se una a ellos en la lucha contra los Viltrumitas. Mark al principio se niega, pero luego le muestra los libros que escribió Nolan, revelando que ahí se encuentran las debilidades de su raza. Al final, Allen le asegura que irá a rescatar a Nolan. Después vemos a Mark en una cita con su novia, pero llega Anissa, una Viltrumita, y le dice que deben hablar. Básicamente, intenta convencerlo de que la Tierra debería estar bajo el gobierno de los Viltrumitas y que ellos podrían proteger a la humanidad, pero Mark se niega. Ella le da una lección física y le advierte que, si no cumple su misión, otro Viltrumita llegará y lo matará. Acto seguido, se marcha. Mark termina la relación con su novia y se va a reflexionar, hasta que recibe una llamada de su madre. Sin embargo, en realidad era Armstrong Levy, quien tiene como rehenes a su madre y a su hermano. Al mismo tiempo, Anissa se encuentra con Allen y ambos pelean. Aquí vemos que Allen ahora es más poderoso y puede darle batalla a un Viltrumita, pero decide dejarse ganar para que lo lleven a la misma prisión donde está Nolan. Mark va rápidamente a su casa y encuentra a Armstrong amenazando a su mamá. Este comienza a llevar a Mark a varias dimensiones, como una de zombies, otra de Spider-Man, otra de Batman, entre otras. Armstrong recuerda varias de sus realidades alternativas donde Mark es un dictador cruel, lo que lo enfurece aún más. Debbie intenta escapar, pero él le rompe un brazo. Mark regresa a su dimensión y, al ver lo que le hicieron a su madre, se descontrola por la ira y empieza a pelear con todo contra Armstrong. Ambos viajan por portales hasta que Mark, cegado por el enojo, empieza a propinarle golpes sin parar. Ya no le importa nada, solo quiere destruirlo, y continúa golpeándolo hasta que lo mata. Mark no puede creer lo que hizo. Se queda junto al cadáver totalmente arrepentido y en shock por sus propias acciones. De pronto, aparece otro portal con una versión alternativa del futuro de los Guardianes del Globo, quienes lo ayudan a volver a su dimensión. Antes de despedirse, la If del futuro le confiesa que lo ama, pero le pide que se lo diga a la If de su propia línea temporal. Mark regresa, ve a su mamá y se va a un tejado a pensar. Se siente devastado, siente que perdió el control por completo y está traumado por lo que acaba de hacer. Finalmente, Mark toma la decisión de dejar la universidad para enfocarse en controlar mejor sus poderes y sus emociones. ¡Mira cuánto he controlado contra ti! ¡Jamás deja! ¡Nadie! Nunca más.
En la segunda temporada vemos a un Mark que está en un mundo en el que tiene que matar para sobrevivir y que se deja llevar por sus sentimientos. Por esto, aunque todavía le cuesta matar, lo hace porque es necesario y porque no sabe controlar lo que siente. Han pasado varios meses desde la última temporada. Mark ha estado entrenando y ahora es mucho más fuerte. Por su parte, Oliver ya tiene superpoderes, aparenta tener unos 8 o 9 años y quiere ser como Mark. Un día, los héroes desaparecen, por lo que Mark y Eve van a buscarlos. Así es como descubren que un supervillano los tenía secuestrados y contaba con criaturas gigantescas. Ante la situación, Cecil llama a Darwin y a los reanimen para ayudar. Logran salvar a todos, pero Invencible se molesta al ver que quienes los auxiliaron eran villanos, así que va a confrontar a Cecil. Cecil le explica que él cree en las segundas oportunidades. Sin embargo, al notar la hostilidad de Mark, utiliza a los reanimen para defenderse. Debido a esto, Mark decide marcharse, y algunos de los guardianes que estaban allí presentes también se van con él. Después, Mark comienza una relación con Eve y empieza a realizar misiones de superhéroes junto a Oliver. De hecho, ambos reciben un traje nuevo cada uno. Más tarde, los Mauler aparecen, por lo que Mark y Oliver acuden al lugar. Mientras Mark se ocupa de detener un misil, Oliver termina peleando solo contra los Mauler y los mata. Al descubrir lo que ha hecho, Mark se sorprende enormemente y lo regaña, pero Oliver no entiende su error. Mark intenta explicarle que cada vida es importante. Finalmente, al llegar a casa, Mark descubre que alguien lo está vigilando. Después, Mark y Eve tienen una cita en París, pero son interrumpidos por dos personas del futuro que solicitan la ayuda de Invencible. Al principio Mark se niega, pero lo raptan y le muestran el futuro de la Tierra. Un mundo sumido en el caos, lleno de muerte y destrucción. Los gemelos del futuro lo llevan ante el rey de esa época, quien resulta ser inmortal. Mark no puede creer lo que ve y le pregunta por qué el futuro está en ese estado. Ante esto, Inmortal le suplica que lo mate, revelando que el Mark de ese tiempo lo dejó a cargo y él ya se ha cansado de reinar. Mark se niega a hacerlo, lo que desata una pelea entre ambos. Finalmente, al verse sin otra opción, Mark lo mata y regresa a su propia línea temporal. Ahora nos vamos de la Tierra al espacio para ver la ejecución de Nolan. Durante todo ese tiempo, Allen había intentado convencerlo de que se uniera a la coalición de planetas. Nolan decide ayudarlos, pero no unirse. Sin embargo, ya era tarde porque habían llegado dos Viltrumitas para matarlo. Allen se escapa de su celda y recluta a Battle Beast para vencer a los dos Viltrumitas. Lo logran y se van de la cárcel, pero Battle Beast se queda atrás. Ahora llegamos a la parte donde Mark, sí o sí, tendrá que matar, porque si no, todos los que él quiere van a ser asesinados. El que lo estaba vigilando era Armstrong. Cuando él peleó con Invencible, este no lo mató y Armstrong logró escapar a otra dimensión, donde fue ayudado por otros seres. Ya recuperado, trae a otros Invencibles de otras dimensiones para acabar con el original. Con todo listo, Armstrong suelta a estos Invencibles malvados por el mundo, causando caos y terror. Muchos héroes mueren y otros apenas logran matar a algunos de estos Invencibles, pero no a los suficientes. Hay mucha muerte y destrucción, y muere nuestro querido héroe, Rex, sacrificándose por todos. Después de 3 días, los Invencibles que quedaron se reúnen para decirle a Armstrong que ya están cansados y hartos. Armstrong, al ver que se rebelaron, los lleva a otra dimensión de la que no podrán escapar. Después, Armstrong intenta confrontar a Mark, pero al ver que está más fuerte, se escapa. Mark se siente afectado por lo que pasó, pero no le dan tiempo de respirar porque llega Conquest y empieza a destrozarlo. ¿Preparado para mi llegada, gusano? Lastima a Oliver, dejándolo inconsciente. Después, Eve intenta ayudar a Mark, pero Conquest la atraviesa. Mark, viendo eso, intenta matarlo, pero no puede, hasta que Eve despierta sus poderes, mandándole un rayo que le hace mucho daño a Conquest y Mark lo remata. En la tercera temporada vemos a un Mark que ya no se guía por su heroísmo, sino más bien por su supervivencia. Él sabe que debe matar, como ocurrió con Conquest o con Armstrong, porque, de lo contrario, asesinarán a todos los que quiere. Esto lo vimos claramente en la Guerra de los Invencibles.
Si Mark hubiera matado antes a Armstrong, nada de lo que pasó habría ocurrido. En la cuarta temporada vemos todo lo que pasó después de la llegada de Conquest y la guerra de los Invencibles. La ciudad está destruida y vemos a un Mark mucho más serio. Ya no hace chistes y solo ayuda sin decir una sola palabra. Se nota que sigue traumado por todo lo que ha hecho y vivido. Mientras ayudaba, escucha una voz diciéndole que todo lo que pasó fue bueno y que ahora hay menos bocas que alimentar. El ser se presenta como Dinosaurus y dice que va a impedir que Invencible siga ayudando, por lo que empiezan a pelear. Sin embargo, Invencible es más fuerte y le gana. Cuando está a punto de matarlo, Dinosaurus se transforma en un humano y le explica que no era él quien decía esas cosas, sino su contraparte. A pesar de esto, Invencible no escucha y casi lo mata, pero justo en ese momento llegan los guardianes a detenerlo. Después vuelven los Sequits, que ahora están en la Tierra. Cecil envía a los guardianes y encierra la ciudad en un domo para que no se escapen. Ahí llega Invencible y ayudan a enviar a todos los infectados a casa, pero queda uno solo, el que controla a todos. Como el domo ya no podrá resistir más, Mark se ve ante su última opción: matar a una persona inocente para salvar a millones, o no hacerlo y dejar que todo el mundo se infecte con los Sequits. Finalmente, decide matarlo. Esta es la gota que derrama el vaso. Mark no puede creer que haya tenido que asesinar a alguien inocente. Mientras pasa esto, Cecil tiene encerrado a Conquest, pero este se escapa. Al mismo tiempo, Nolan nos cuenta la historia de los Viltrumitas. Cómo fueron infectados por un virus que casi extingue a toda su raza. Después, Nolan y Allen van recolectando armas y seres que puedan matar a los Viltrumitas. Es entonces cuando Thaddeus le dice a Nolan que traiga a su hijo. Aunque al principio se niega, al final Nolan termina regresando hacia la Tierra. Imposible. Lo lamento, Mark. No teníamos opción. Te necesitamos. Llegó la hora de la guerra. Nolan le dice a Mark que se prepare para la guerra contra los Viltrumitas, mientras Allen va a reclutar a Tek Jacket para el conflicto. Por otro lado, Omni-Man visita a Debbie, pero ella todavía recuerda los actos atroces que él hizo y no lo perdona. Un día antes de partir, cenan en familia y, después de eso, Nolan y Mark, junto con Oliver, parten hacia la guerra. En el espacio se encuentran con Conquest y Mark pelea contra él. Conquest casi lo mata, pero Mark logra ganarle y acabar con su vida. Debido a que quedó gravemente herido, se ven obligados a quedarse en un planeta inhabitado junto con Oliver y Omni-Man. Pasan allí varios meses hasta que Mark se recupera y deciden ir, una vez más, a enfrentarse a los Viltrumitas. Esta vez, se dirigen directamente al planeta de los Viltrumitas junto con Tek Jacket, Allen, Thaddeus y Battle Beast, para el gran enfrentamiento. Al llegar ahí, cada uno pelea contra varios Viltrumitas. Con la ayuda de Space Racer, un alienígena con un arma capaz de matar Viltrumitas, logran inclinar la balanza a favor de la coalición. Sin embargo, allí se encuentra Trar, el gobernante de los Viltrumitas. Mark, Nolan y Oliver intentan hacerle daño, pero él solo siente cosquillas y les da una paliza a cada uno. ¡Maté a Conquest! ¡También te mataré a ti! A ver. No me impresionas. Así que, junto con Thaddeus, Mark y Omni-Man, aprovechando el rayo de Space Racer, logran destruir el planeta Viltrum. Esto hace que Trak se enfurezca, asesine a Thaddeus y deje casi muertos a Nolan y a Mark. Tiempo después, una vez que Mark y Omni-Man se recuperan, deciden regresar a la Tierra. Nolan se lleva a Debbie al espacio para que cuide a Oliver, mientras que Mark se queda lidiando con las horribles secuelas de la guerra. Todo empeora cuando se encuentra con Trar, quien le advierte que los Viltrumitas se quedarán en la Tierra y que, si Mark intenta hacer algo, erradicarán a toda la humanidad. En la cuarta temporada vemos a un Mark que ya no es tan heroico, ya no se contiene ni le importa matar. Si tiene que hacerlo, lo haría sin dudar porque su mundo le enseñó que, si hubiera dejado vivo a Conquest, este habría matado a todos. Sin embargo, también vemos que está cegado por la ira y solo se guía por lo que es lógico en el momento. Pero ahora, ¿los héroes deberían matar? Yo digo que no, porque los héroes no son dioses que deciden quién vive o quién muere, solo son personas con habilidades especiales.
Al igual que Mark, si esas personas matan, se rompen, porque arrebatar una vida no es una tarea fácil. Esto lo vemos claramente cuando Mark mata a Armstrong. Se quiebra por dentro y queda traumado. Por otro lado, también hay que admitir que en el mundo de Invencible hay seres horribles que solo buscan la destrucción. No obstante, más adelante en el cómic, vemos que los Viltrumitas viven una vida feliz en la Tierra, demuestran que no son malos e incluso ayudan a Invencible a pelear contra Track. Los héroes no deberían matar porque eso les quitaría a los villanos la oportunidad de reformarse, como pasó con Darkwing o con Sinclair. Si Mark los hubiera matado antes, las cosas habrían sido mucho peor. Eso fue todo. Perdón si hizo falta mencionar más cosas, pero, como dije, quería centrarme en lo más importante para que el video no dure 1 o 2 horas. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado, se los agradezco. Nos vemos y adiós. Muchas gracias por ver.